Vamos a analizar el tema del discernimiento de espíritus. Vamos a ver si, por ejemplo, uno va a una iglesia pentecostal y ahí profetizan o hacen determinado milagro, a veces falso, a veces no, a veces podría ser un acto del demonio. Si, por ejemplo, sacan supuestamente demonios y toda la gente se empieza a retorcer en el piso, si eso es del Espíritu Santo o podría ser que no, ¿verdad? Y vamos a analizar qué es lo que se debe de tener en cuenta para, para no caer en ese problema de creer que todos los espíritus son el Espíritu Santo. Oigamos la palabra. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vamos a ver por qué San Juan dice que el discernimiento de espíritus consiste en saber que si las personas nos escuchan a nosotros, son movidas por el Espíritu Santo. Que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura.
Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas. Discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. Y todo tipo de maldades que... La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Dice entonces que Satanás va a hacer milagros, va a hacer prodigios y va a engañar a la gente. Van a hacer milagros engañosos. Y la forma de reconocer el qué mensaje es del Espíritu Santo es creyendo en la verdad. Ya habíamos visto que la iglesia tiene un depósito, que ese depósito es que le llamamos el depósito de la fe. Lo vimos en la carta a Timoteo. Y vimos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esa palabra revelada de forma oral, que es la sagrada tradición oral de la iglesia, ese es el depósito de la verdad. Quien cree en ese depósito es salvo. Por ejemplo, los protestantes dicen de que la fe sin obras es suficiente. Y en cambio el Evangelio dice que las obras nos salvan, el ser misericordioso. Entonces, quien cree en ese depósito de la verdad se salva, y quien no cree en eso se va al infierno. Ese es el discernimiento de espíritus. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. Les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino.
proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Recuérdense del maravilloso y falso Evangelio de la Prosperidad, aquel que nos promete hacernos millonarios por diezmar, por pactar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables para saber si corría o había corrido en vano. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero.